chicos, ¿cómo están? Buenos días. Un día más, una semana, un nuevo inicio, ¿de acuerdo, mis corazones? Hoy es un día muy importante. Hoy se celebra una fecha para todos los católicos que recordamos y que debemos recordar. El 29 de junio celebramos el Día del Papa. Hoy celebramos el Día del Papa, pero no solamente el Día del Papa, sino también celebramos a San Pedro y San Pablo. ¿De acuerdo, mis corazones? Hoy celebramos a San Pedro y San Pablo. ¿Quiénes serán estos personajes, verdad, mis amores? Estos personajes son muy importantes para la Iglesia Católica. Muy bien. Les vamos a cantar una canción. A ver. Eres para siempre esa roca fuerte, sede de la Iglesia que Cristo fundó, el pueblo de Dios, el camino con el Papa peregrino, el pueblo de Dios, el camino con el Papa peregrino. Así es, chicos. ¿Ustedes saben cómo se llama el Papa que ahora hay? Porque les cuento que fue cambiando constantemente el Papa, porque un ser humano no es eterno, ¿verdad, mis amores? Bueno, el Papa que actualmente está es el Papa Francisco, de nacionalidad argentina, ¿verdad, mis corazones? Él es el Papa Francisco, que es la representación de la Iglesia Católica. Pero antes del Papa estuvo el primer apóstol. ¿Quién era el primer apóstol? San Pedro. ¿Y por qué habrá sido el primer apóstol? ¿Ustedes quieren saber? Bueno, les cuento. San Pedro o Pedro era el primer apóstol que Jesús lo llamó a su lado. A él le dijo: tu nombre será Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro fue el primer apóstol que eligió Jesús. Por eso es que también lo celebramos a él, porque en sí él fue el primer papa del mundo. Él fue nuestro primer papa. Pedro era muy noble y siempre tuvo fe en Dios, en Jesús, a pesar que durante la crucifixión de Jesús él cometió un error, pero luego su fe se fortaleció aún más, chicos. Así es, se fortaleció más y él cada día más defendía la palabra de Jesús, la palabra de Dios. ¿De acuerdo, mis amores? También está San Pablo. ¿Y quién era San Pablo? Ustedes preguntarán. Muy bien, les pregunto qué diferencia de Pedro, que fue elegido desde un principio como el primer apóstol de Jesús. Pablo, vamos a poner acá sus nombres, él es San Pedro, y él es San Pablo. Y él es el Papa Francisco. Muy bien, chicos. San Pablo no se llamaba así, él se llamaba Saúl. Y él perseguía a los judíos, perseguía a las personas que creían en Jesús. Los perseguía, los atormentaba, los capturaba y los trataba muy, muy mal. Pero ¿qué pasó? Una vez en uno de sus viajes, que él se desplazaba de un lugar a otro persiguiendo a los judíos, persiguiendo a las personas que creían en Dios, ¿qué pasó? Él iba en un caballo y de repente una tremenda luz
lo iluminó y se cayó del caballo. En el suelo escuchó una voz que decía: ¿por qué me persigues? ¿Por qué tratas mal a las personas que creen en mí? Y se quedó, chicos, les cuento, se quedó ciego, no podía ver. Entonces le dijo: desde ahora tú no te llamarás Saúl, te llamarás Pablo. Él se despertó cuando ya pudo incorporarse, fue llevado con las personas, con los creyentes de Dios, con los judíos, fue llevado con ellos y en ese momento él empezó a acoger la palabra de Jesús, la palabra de Dios, sus enseñanzas, de tal punto que él empezó a ser un defensor acérrimo, pero los otros judíos, como él los había perseguido, ya no creían en él, pero él siguió y siguió luchando por la fe católica, por la fe en Dios, chicos. Así es, por eso es que a él se le ha declarado San Pablo. Se sacrificó por la palabra de Dios. Y después fue pasando el tiempo y fueron viniendo otros papas. Cuando el primer papa, San Pedro, fallece, él elige a otro papa y así consecutivamente, chicos. La iglesia se reúne, la iglesia en Roma se reúne y ellos eligen a un nuevo papa, cuando el anterior ya está por salir de su cargo. Eligen a un nuevo papa porque es el representante de la fe católica, de la iglesia. En este caso es nuestro querido Papa Francisco. Hoy nos tocó, en este tiempo nos tocó un papa de nacionalidad latina, chicos, de nuestro continente latinoamericano, porque en otros tiempos existió también nuestro querido, el más renombrado, Juan Pablo II. Ahora tenemos al Papa Francisco. De acuerdo a mis corazones, estas bonitas historias son dignas de recordar, chicos. Entonces, ¿quién era el primer papa? ¿Quién fue nuestro primer papa? San Pedro. ¿Quién era? El primer apóstol. San Pablo se volvió un defensor de la palabra de Dios a partir de que el mismo Jesús se le presenta y le pide por qué lo persigue. Con el tiempo, no todo el tiempo se quedó ciego, chicos, recobró la visión. Cuando él ya cambió, cuando fue dándose cuenta que él estaba equivocado. De acuerdo a mis corazones, Dios hizo un muy buen milagro devolviéndole la vista. De acuerdo a mis corazones. Es por eso que hoy se celebra el día del Papa y de San Pedro y San Pablo. Acá en el Perú lo festejan mucho, chicos. Es también una celebración acogida aquí en nuestro país, porque nuestro país tiene mucha fe católica. Muy bien, mis corazones. Espero les haya gustado hoy nuestra historia acerca de estos personajes tan emblemáticos de nuestra fe cristiana. Vamos a escuchar nuestra canción de despedida y espero que sigamos aprendiendo desde casa. No hay que decaer, hay que tener mente positiva, ¿de acuerdo, mis corazones? Porque te quiero y me quieres, nos quedamos en casa. Un abrazote fuerte a la distancia, mis amores. Vamos a despedirnos. Aún no volvemos al colegio, estamos extrañando el salón. Actualmente aprendemos en casa, debe continuar la educación. Hay que saber adaptarse, ajustarse a cada situación. Eso nos hace resilientes. Ven y canta conmigo esta canción. Chao, chicos. Hay que saber adaptarse.